Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Iglesia al Servicio hoy. La Escritura de Dios para nosotros esta mañana es en Marcos, capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 19. Marcos 3, 7 a 19. Leamos juntos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de Trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Juan Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos todas las gracias hoy, esta mañana. Te pedimos por tu presencia aquí con nosotros. Abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En las últimas 2 semanas, el Señor nos ha enseñado el significado de ser su discípulo. En Lucas 14, aprendimos que si queremos ser su discípulo, tenemos que estar dispuestos a sacrificar las cosas más importantes de nuestra vida, como las relaciones que son importantes para nosotros, y llevar nuestra cruz. Eso es, estar listos para sufrir y sacrificar aún nuestra propia vida. Y también renunciar todo lo que tenemos. Dicho todo eso, Jesús dejó claro que es muy difícil seguirlo. Esa es la razón por la que Él nos ha dicho que pensemos primero y calcular los gastos cuidadosamente antes de tomar la decisión de seguirlo. Así que lo seguimos como su discípulo. Si lo hacemos, no lo hacemos porque es fácil, sino lo hacemos porque vale la pena. Y la semana pasada hemos visto que ese mensaje no es solamente para la multitud que ha venido solamente porque le interesaba las cosas que Jesús ofrecía, sino también se aplica a los 12 discípulos que ya han hecho sacrificios para seguirlo. Eso es porque seguir a Jesús no es una decisión que se toma una sola vez, sino es algo que deben hacer cada día. Lo que eso significa para nosotros es que nosotros también debemos tomar la decisión de seguir a Cristo como su discípulo y vivir para hacer su voluntad cada día. Hoy seguiremos hablando sobre el mismo tema. ¿Qué es lo que es ser un discípulo de Jesucristo? Como hemos visto las semanas anteriores, vemos en la escritura de hoy que Jesús separa a los discípulos de la multitud. En la primera sección, en los versos 7 a 12,
vemos que una gran multitud lo sigue desde diferentes lugares. No solo desde Galilea donde vivía Jesús y hacía su ministerio, sino también desde Judea, Jerusalén y Idumea en el sur, y de Tiro y de Sidón en el norte, y del otro lado del Jordán al este de Galilea. Así que podemos ver que los siguieron de todas partes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los siguieron de todas partes? La gente vino de todas partes porque necesitaba algo de Jesús, que necesitaban soluciones a sus problemas. Eso lo podemos ver en estos versos. El verso 8, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ahora el verso 10 y el verso 11. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Como lo podemos ver aquí, esas personas siguieron a Jesús porque han oído que Jesús puede hacer milagros. Eso es curar sus enfermedades y expulsar los demonios. Así que muchas personas vinieron a él con sus necesidades. Pero te digo, no estaban interesados en llegar a conocerlo y tener una relación personal con él y aprender la razón por la que ha venido aquí a este mundo. Ahora, en la segunda parte de la escritura de hoy, los versos 13 a 19, vemos diferentes tipos de gente. Ellos son los 12 discípulos conocidos como los apóstoles. Ahora, la palabra apóstoles viene de la palabra apostolos en griego, cual significa enviados. Eso es porque ellos no solo han venido a Jesús para recibir algo de él, sino han venido para seguirlo y ser enviados para hacer su voluntad y su trabajo. Hoy lo que vamos a hacer es volver al principio y echar un vistazo cómo fueron llamados por Jesús estos discípulos. Por la primera vez. Y eso, te digo, es relevante para todos nosotros, los cristianos, porque como te he dicho antes, nosotros también somos llamados como sus discípulos. Para empezar, ¿cómo elige Jesús a sus discípulos? ¿Cuál era su estándar? Te digo, era diferente del estándar de este mundo. Te pregunto algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para solicitar trabajo? En mi experiencia, tienes que enviar tu currículum a los empleadores. Y si les gusta lo que ven en tu currículum, eso es, si les gusta tu experiencia y tu educación, te llamarán para que vengas para una entrevista y si la entrevista va bien, conseguirás el trabajo. ¿Para qué hacen eso los empleadores? Para elegir los mejores candidatos. Aquellos que son inteligentes, responsables, los que trabajan duro. También para identificar los jugadores del equipo que trabajan bien con otros. Pero ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo elige Jesús a sus discípulos? ¿Eliges los mejores candidatos? No, de ninguna manera. Mira a quién elige Jesús como sus discípulos en la escritura de hoy. Versos 16 a 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo de Trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Muchos de ellos, como Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, eran pescadores, las personas que tienen nada que ver con el ministerio. Ellos ni siquiera eran los mejores pescadores del país,
sino ordinarios pescadores de Galilea. Y Mateo, él era un recaudador de impuestos, alguien considerado como traidor y el peor pecador en este periodo. ¿Por qué? Eso es porque su trabajo era recolectar impuestos y dinero de los israelitas, su propio pueblo, para entregárselo a los romanos, sus enemigos. Es por eso que la gente le ponía en la misma categoría que las prostitutas y los peores criminales. Así que podemos ver claramente que Jesús tampoco estaba buscando a una persona buena y sagrada, alguien que es moralmente bueno y correcto. Y ahora, Tomás, ya sabemos que él era un escéptico, alguien que tenía muchas dudas. Eso lo podemos ver después de la resurrección de Jesús, en Juan 20, 24 a 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Como podemos verlo, Tomás era alguien con muchas dudas. Y Pedro, sabemos que Pedro era un cobarde que negó a Jesús 3 veces. Y Judas Iscariote, sabemos que él era el peor de todos, porque traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Y ahora, el trabajo en equipo, estoy seguro de que no trabajaron bien juntos. ¿Cómo puedo saber eso? Como te he dicho antes, Mateo era un recaudador de impuestos y era considerado como traidor. Y Mateo tenía que trabajar con Simón. Simón, que era un nacionalista fanático y un hombre con un odio amargo por cualquier persona que trabajaba con el imperio romano, como Mateo. Es por eso que te dije que el estándar de Jesús era diferente del estándar de este mundo. Podemos ver que Él no estaba buscando las mejores personas, alguien con mucha experiencia y educación, alguien con una experiencia en la enseñanza o con un grado teológico, alguien con una buena reputación, alguien sagrado y moralmente bueno y correcto, ni siquiera interesado en tener un equipo con buena química. Entonces, ¿cómo eligió Jesús a sus discípulos? ¿Cuál era su estándar? Echemos un vistazo al verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Llamó así a los que él quiso. Eso es todo. No hay otra razón. Ahora, si piensas en ti mismo, eso tendrá sentido. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué te eligió Jesús? ¿Qué es lo que hiciste bien que te salvó y te eligió como su discípulo? ¿Qué es lo que hiciste? Nada, absolutamente nada. Ante todo, la Biblia deja en claro que todos nosotros éramos pecadores y hicimos nada bueno para merecer la salvación de Dios y convertirse en sus discípulos. Es por eso que Pablo nos dice esto en Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos éramos pecadores cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y tampoco fuimos elegidos porque éramos fuertes. Eso es lo que vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1, verso 27.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y tampoco porque éramos inteligentes. La primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 18 a 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vemos que Jesús llamó a aquellos que eran pecadores y los que fueron considerados débiles y insensatos. Entonces, si alguien te pregunta por qué te eligió Jesús para ser su discípulo, tu respuesta debe ser simple. Eso es porque Jesús te quiere y te ama. Eso es todo y no hay otra razón. Ahora, ¿cómo respondieron las personas que fueron llamados por Jesús? El verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Vinieron a él. Esa palabra griega que fue traducida como venir aquí, literalmente significa ir lejos de algo o de alguien para venir. Lo que eso significa es que para ser sus discípulos tenían que abandonar a alguien o renunciar a algo. Eso no es nada nuevo. Es algo que hemos visto las semanas anteriores. Que como discípulos debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y renunciar a cosas importantes para nosotros. Y eso es lo que los discípulos hicieron en Marcos capítulo 1. Que Pedro y su hermano Andrés, y Juan y su hermano Jacobo o Santiago, es el mismo nombre, dejaron a su padre y su barca y sus redes para seguir a Jesús. Lo que eso significa es que dejaron detrás su familia, su hogar, su comodidad, su carrera, su trabajo, todo para seguir a Jesús como su discípulo. ¿Ve la diferencia? A la multitud solo le interesaba obtener algo de él. Ahora, los discípulos son diferentes. Ellos hacen sacrificios. Pero la pregunta es, ¿por qué hicieron sacrificios? ¿Por qué vinieron a Jesús dejando detrás las cosas que son importantes para ellos? Te digo, lo hicieron porque entendieron el significado de que Jesús llamó así a los que Él quiso. Sabían que eran queridos y amados por Jesús, que entendieron su amor para ellos, su gracia y misericordia. Eso es lo que significa ser llamado a ser su discípulo. Ser un discípulo no es solo un deber o una obligación, sino una reacción al amor de Cristo. Entonces hacemos sacrificios para seguirlos, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Recuerdo que un día alguien vino a mí después del servicio y me preguntó si tenía que venir a la iglesia todos los domingos si convierte en un cristiano, en un discípulo, porque me dijo eso sería muy difícil, que sería mucho trabajo. Y también me preguntó si tenía que convertirse en misionero si Dios lo manda. Y eso es lo que le dije. Yo le dije que no tiene que hacer nada. Pero si es un verdadero discípulo que entiende el amor de Dios, para él querría hacerlo. Eso es lo que nos pasa cuando entendemos el amor de Cristo que hemos recibido.
Es una reacción de su amor. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer como sus discípulos? El verso 14, para enviarlos a predicar. Ahora la palabra predicar significa darlo a conocer a los demás. Entonces lo que eso significa es que compartimos nuestros testimonios sobre lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, a nuestra familia, amigos, compañeros y a todo lo demás. Como te he dicho antes, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque queremos hacerlo. Porque el Evangelio es una buena noticia para nosotros. Así que lo que queremos hacer es compartirlo con los demás. También eso, el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, para que sanemos enfermedades y echemos fuera los demonios. Pero aquí hay algo importante, que Jesús no los mandó solamente para que curen a los enfermos y los que están poseídos por demonios, sino les dio la autoridad para que puedan hacerlo. ¿De dónde viene esta autoridad? De nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que Jesús está siempre con nosotros. A veces vivimos con miedo y actuamos como si hemos sido derrotados. Eso es porque nos olvidamos de la autoridad que hemos recibido de Jesús, que Él está siempre con nosotros. Y nos ha dado su nombre, el nombre de Cristo, y hay poder en su nombre. Por último, esa es la razón por la que Jesús los llamó como sus discípulos. El verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para estar con ellos. Y no solamente para que hagan el trabajo. Esto queda claro cuando leemos la Biblia, los Evangelios. Allí vemos que los discípulos no solamente trabajan con Jesús, sino hablan juntos, caminan juntos, comen juntos y duermen juntos, hacen todo juntos. Y no vuelven a casa cuando terminan de trabajar, sino siempre está con Jesús. Lo que eso significa es que Él nos llamó como sus discípulos porque quiere estar con nosotros, que quiere tener una relación íntima y pasar tiempo con nosotros. Y yo lo mencioné como la última razón por la que Jesús nos ha llamado como sus discípulos, pero en la escritura de hoy eso es lo que viene primero. Yo creo que es porque esto es lo que es más importante, que debemos poner nuestra relación con Jesús ante todo. Eso significa que no podemos estar demasiado ocupados haciendo su trabajo, que no tenemos tiempo para Él. Si seguimos haciendo esto, nos cansaremos y pronto estaremos agotados. Esto es obvio. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene el poder y la sabiduría que necesitamos para hacer ministerio? De nuestra relación con Cristo. Dicho todo esto, recordemos el día que Jesús nos llamó para convertirse en su discípulo. Y el día en que hemos aceptado el llamado de Cristo porque entendimos su amor, su gracia y su misericordia para nosotros. Y así respondamos a su amor y su aceptación de nosotros, predicando la buena noticia del Evangelio y utilizando su autoridad para hacer su trabajo y para cumplir su voluntad aquí en la tierra. No solo porque eso es una obligación, algo que tenemos que hacer como su discípulo, sino una reacción al amor de Cristo. Y la única manera de recordar constantemente su amor y lo que ha hecho por nosotros, no solamente en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones, es pasando tiempo con Él, en nuestras relaciones con Cristo. Así que
Pasemos tiempo con Cristo en nuestras oraciones y meditemos la Biblia constantemente. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y por tus palabras. Te pedimos en este momento para que nos ayude a recordar tu amor por nosotros, tu gracia y misericordia, la obra que ha hecho para salvarnos de nuestros pecados, Señor. Así que te pedimos que en nuestras oraciones y nuestra meditación de la Escritura, que podamos recordar siempre lo que ha hecho para nosotros en la cruz. Te damos toda la gracia por tu amor y tu gracia y misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, sí lo veremos, milagros en ese lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. Cantemos. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Todos juntos. Hay milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Hay milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay milagro
Señor, te damos gracias y toda la alabanza en este momento por esa oportunidad que tenemos, que nos has llamado, Señor, para ser tu discípulo, y aquí estamos para ti. Ayúdanos a recordar que nos diste la autoridad, tu autoridad, para que podamos hacer ministerio y ir a predicar el Evangelio, la buena noticia a todas las personas, a todo el mundo, Señor. Ayúdanos a hacer tu trabajo y vivir como tu discípulo, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Así que te pedimos en ese momento para que nos ayude a recordar todo lo que hiciste para nosotros. El primer día que fuimos llamados por ti, Señor. Ayúdanos a recordar ese momento y vivir esa vida para ti, recordando todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Lleno de gracias, lleno de agradecimiento, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y el poder y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.